Entonces, en ese contexto de sociedad neoliberal, de sociedad en donde se consolidan nuevas maneras de comprender al otro, de relacionarme, nuevas maneras de percibir, nuevas maneras de amar, nuevas maneras de concebir el trabajo, es la sociedad que analiza Hahn. Y entonces él la caracteriza y habla de esto de la sociedad positiva. Y da el ejemplo del me gusta, cuando recién apareció Facebook, las famosas redes sociales, las TICs, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías que generan un gran impacto en los modos que tenemos de comprender el mundo, porque de golpe nos creemos que estamos súper relacionados, tenemos 1 millón de amigos, ¿no? Pero perdemos, ¿no?, el contacto con leotre. Y a su vez hay esta lógica de la transparencia, ¿no? Esta lógica que consolida Hahn cuando él dice la sociedad positiva. Yo les voy a dejar ahora un texto mío para que lean un poco y comprendan esta idea de lo pornográfico y de nuestra sociedad contemporánea. Esta lógica de la transparencia en donde no hay lugar para el malentendido. Ustedes saben, desde principios de siglo, desde la construcción y los textos de Sigmund Freud, sabemos que tenemos inconsciente, que el hombre no es todo razón, que el hombre y la mujer, ¿no?, es decir, el hombre en sentido genérico, no es transparente todo lo que desea, todo lo que quiere, sino que tenemos una complejidad en nuestro pensamiento, en nuestros afectos, en nuestras maneras de hacer las cosas y demás. Entonces, hay una opacidad, que nuestro lenguaje no dice todo lo que se dice, sino que hay una connotación, ¿no? Y esas lecturas entre líneas que llevan tiempo, esas lecturas que connotan, nos hablan de la no transparencia, ni siquiera del lenguaje, la no transparencia de la imagen, ¿no? Ustedes deben haber leído a Roland Barthes en la retórica de la imagen, y él dice, bueno, como la imagen no es totalmente clara, totalmente transparente, sino que la imagen requiere un refuerzo a partir del anclaje del texto lingüístico, porque si no, habría lugares y había espacios para el malentendido, ¿no? Entonces, hay lo que observa Byung-Chul Han cuando analiza nuestra sociedad es esta característica de la búsqueda de la transparencia y de pensar que todo es transparente, cuando en realidad lo que ese enrular la vida, como digo yo, tiene que ver justamente con que no somos todos iguales, ¿no? ¿Qué implica lo transparente? Lo transparente implica aquello que no tiene filtro, aquello que no está velado, que no tiene un velo, aquello que es lo que es, ¿no? Es decir, esta idea de lo que yo te muestro es lo verdadero. No, lo que vos me mostrás es una construcción de ese acontecimiento. Hay un relato en ese acontecimiento que vos me estás mostrando, ¿no? Y en esa construcción que vos estás haciendo, hay una demora que a mí me va a llevar a analizar desde dónde vos me estás contando lo que me estás contando, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que era lo que ustedes, como buenos hijos del siglo XXI y de esta sociedad positiva, de esta sociedad de la transparencia, de esta sociedad del desencantamiento, tienen, es la necesidad de la velocidad, ¿no? Es decir, hay una concepción de querer tener todo ya digerido. Yo siempre digo, a nadie le gusta que le den la comida masticada, ¿no? Es decir, nadie se le ocurriría comer papilla, ¿no?
Lo que nos gusta es comernos un rico asado, o bueno, perdón los vegetarianos, las vegetarianas, les vegetarianas, pero es decir, poder comer y sentir los distintos sabores que tienen que ver con, con tiempo, con ese tiempo para disfrutar, para elaborar el goce, ¿no? El erotismo, por eso él habla de una sociedad pornográfica, una sociedad en donde todo está expuesto, una sociedad en donde todos elegimos exponernos, una sociedad en donde no hay intimidad, una sociedad en donde todo lo publicamos y una sociedad en donde aparece esta idea de que no puedo perder tiempo. No sé si les ha pasado, si todo tiene que ser. Entonces, leer un texto varias veces es perder el tiempo, cuando en realidad lo que yo estoy haciendo es la demora, es un acto revolucionario, podríamos decir, es un acto subversivo, en el sentido de que estoy pensando, y pensar lleva tiempo, ¿no? Pero a nivel social no conviene, porque lo que conviene es que estemos todos permanentemente sosteniendo esta sociedad capitalista que se basa en ¿qué? Que se basa en la explotación, para sostener la cadena de la permanente explotación, ¿no? Entonces, que la fábrica nunca deje de producir, que nunca dejemos de consumir, ¿no? Hace muchos años, a fines de los 90, cuando se habla de la globalización y de esta idea de que bueno, otra característica que plantea Hahn es esta cosa de lo igual, el imperio de lo igual, la expulsión del otro, esta idea de que todo es igual. Saskia Sassen, ella analiza lo que son las ciudades globales, ¿no? Si uno tiene oportunidad de viajar, qué sé yo, va a Buenos Aires, va a París, ella decía, bueno, hay 3 ciudades globales que son Nueva York, Tokio y París, ¿no? Que son iguales, ¿no? Es decir, hace muchos años que uno iba a otro país y compraba cosas típicas de ese país. Hoy por hoy, en esta globalización, que lo primero que fluyeron rápidamente fueron las mercancías, cuesta conseguir algo para traer que sea imposible de conseguirse en el lugar, ¿no? Es decir, algo propio, algo distinto, ¿no? Los movimientos antiglobalización, implicando estas pérdidas de identidades. Pero por el otro lado, el mercado, típico de la contradicción del capitalismo, que exige que seamos distintos. Algo distinto tengo que presentar en el mercado. Pero la característica de esta sociedad positiva, de esta sociedad transparente, es esta idea de lo igual, ¿no? Entonces, nos trasladamos de un lugar a otro y tienen situaciones y características similares. Entonces van trabajando de un lugar a otro. Y es muy loco pensar eso acá, en la comarca, en donde se habla de neoliberalismo, se habla de achicamiento del Estado y todos somos empleados del Estado. Hay un 80% de la población que es empleado del Estado, jubilado del Estado, y hay y es más, el comercio vive del Estado. ¿Por qué? Porque son los empleados del Estado los que consumen, ¿no? Entonces, es muy loco y muy interesante observar este modo de pensar, estas representaciones neoliberales que llevan incluso a tener discursos de alienación y de estar enajenados permanentemente, ¿no? Es decir, esta idea de no tener tiempo, ¿no? De tener que siempre estar haciendo algo, incluso hasta en el momento del ocio, ¿no? Creo que el año pasado hubo cuando fueron el primer época del confinamiento, acá fue corto el confinamiento, en otras localidades fue mucho más largo, pero
en las primeras semanas del confinamiento, ¿qué sucedía? De golpe la gente se tenía que quedar en la casa y no tenía cómo tapar ese espacio, ¿no? No tenía cómo permanentemente tapar su realidad. ¿Por qué? Porque siempre uno, por la misma sociedad que exige que no perdamos tiempo, entonces no perdés el tiempo en comer comida rápida, ¿no? No perdés el tiempo en volver a leer un libro, no consumís los libros, esto ya lo leí, esto ya lo leí, esto ya lo leí, ¿no? Y si es un libro que requiere ponerse a pensar, no lo leo, mejor, ¿no? Consumís series de televisión, ¿no? Y vas por un capítulo y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? Esta idea de la serie que siempre me ofrece algo nuevo, ¿no? Pero eso nuevo, si no está siempre presentando esa novedad, se rompe, ¿no? Entonces, esta lógica utilitarista, es decir, todo tiene que servir ¿para qué? Para tapar el tiempo. Bueno, y es más, él dice es una sociedad narcotizada. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay tiempo para la angustia. Es decir, nosotros la semana pasada, en el fin de semana, falleció un compañero de la escuela, un estudiante de la escuela, y probablemente les debe pasar. Y esta cosa de que no se puede parar a ponerse a reflexionar sobre la muerte, sobre la pandemia, sobre esto que estamos viviendo, sobre no naturalizar la muerte, sobre pensar en la cantidad de vecinos, de amigos, de parientes que están internados, en tomarme el tiempo para llamar a un compañero y preguntarle cómo está, ¿no? Parecería como que todo eso es perder el tiempo, porque no estoy produciendo. ¿Y para qué quiero seguir teniendo? Para poder seguir consumiendo, ¿no? Entonces, y ahí es esta permanente cadena que él dice, bueno, ahora el hombre se esclaviza a sí mismo, no necesitamos tener un amo que nos ponga límites y nos disciplina, sino que el disciplinamiento no viene de afuera, sino que es un disciplinamiento interno, sino que uno mismo busca permanentemente entrar en esta lógica de la aceleración, junto con la lógica utilitarista, ¿no? Creo que por eso incluso esta idea de el infierno de lo igual, no hay nada que sea distinto, ¿no? Y por el otro lado, el narcisismo excesivo, ese Narciso que se veía, ¿se acuerdan del mito de Narciso? Que se veía en el espejo de agua y como somos todos queremos ser iguales, ¿no? Las cirugías plásticas generan esa igualdad. Qué sé yo, los gimnasios, es decir, este afán por el cuidado del cuerpo, que no digo que esté mal, sino ¿para qué lo haces? ¿No? Por esta idea de tapar tiempo también, ¿no? Parece que tengo que ir corriendo porque tengo que ir a hacer la actividad física y porque después, ¿no? Entonces, tratar de sacarle, y para sostener todo eso, que no son los tiempos de nuestra naturaleza como cuerpo y demás, sino que son tiempos impuestos, se recurre a narcóticos, a pastillas, diría, ¿no? El empastillamiento de la sociedad. Para no ver, para no tomar el tiempo y para no tener tiempo, ¿no? Esta idea del permanente, la sociedad del cansancio, dice incluso Han por momentos, ¿no? Bueno.